que había sido justo Asisa cuando habías dicho lo de poner el carro, ¿sí? Ah, Por delante. Sí. sí, 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 Estábamos en esto de querer hacer toda la perfección, Ujú. sí. ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí. Con esto también de, por un lado, querer hacer todo a la perfección y también todo rápido, ¿no? Ujú. A veces tomamos decisiones sin pensar mucho o de forma impulsiva y, y de repente normal, porque tenemos mucho entusiasmo cuando encontramos el Islam, cuando conocemos esta nueva forma de vida y realmente nos emocionamos mucho, tenemos mucha euforia. Yo lo decía hoy que es como un subidón, ¿no? Que te da como una cosa así de tanta euforia, algo tan hermoso que le quieres compartir con todo el mundo. Y claro, no te das cuenta que en realidad eres tú la que has hecho la yajada o la que estás por hacer la yajada, eres tú la que estás en ese proceso de cambio. Y, y bueno, entonces muchas veces nos empezamos a acelerar, ¿no? Y, y me acuerdo que a mí me ayudó mucho en esa época, porque todo eso trae mucha ansiedad, ¿no? También. Y a mí esa época me ayudó mucho entender que el Islam en sí también tuvo pasos, ¿vale? Las cosas no llegan todas juntas, las cosas tienen un proceso. Entonces, hay un hadiz que dice que las obras pequeñas que se adquieren con el tiempo son mejores que una gran obra que se detiene en el tiempo, ¿vale? Ujú. Entonces, lo repito porque es muy esclarecedor. Una obra pequeña que se adquiere poco a poco y que se sostiene en el tiempo es más valiosa y mejor que una gran obra que luego se detiene, ¿vale? Entonces es importante ir dando pequeños pasos, que es mucho mejor que dar un gran paso y luego que se destruya, ¿vale? A mí eso, por ejemplo, me ayudó mucho para todos los procesos de las cosas que tenía que incorporar, que me parecía que era todo mucha cosa, porque son muchas cosas, ¿no? De repente que la comida, que la alimentación, perdón, que la vestimenta, que las oraciones, que las formas también de cómo nos comportamos. Son muchas cosas que vamos incorporando, lo cual a veces con la euforia que tenemos no vamos midiendo que de repente hay que ir como poco a poco, ¿no? Eh, no sé, ahí sí, les dejo ahí para... Yo tengo más, pero que, si no, no paro, no hay problema. Sí. Sí. Em, Ilham, ¿cómo lo ves en España esto? A ver, yo también desde mi perspectiva, que es lo que comentaba antes, que estos pasos también, aunque yo sea musulmana de nacimiento, también los tenemos que dar, ¿no? Un poquito a poco, ir aprendiendo, ¿no? Que al final hay que dar pasos firmes, ¿no? Bien hechos y luego pasar al siguiente. No querer hacer muchos a la vez, porque al final los dejamos todos a medias. eh, Entra esta, ¿no? Ansiedad, que quieres ir como rápido, hacer todo y dejas a medias todo el trabajo, ¿no? Buscando esta perfección que comentábamos antes, que es un poco relativa, ¿no? Porque al final, ¿qué es ser un musulmán perfecto, ¿no? Que se basa en error-aprendizaje también, ¿no? Ir adquiriendo estos aprendizajes y aprender de los errores, ¿no? Ir perfeccionando dentro de esto, pero sin llegar a buscar esta perfección, porque nos puede llegar a frustrar en el camino, ¿no? Y esa motivación o esa euforia que comentaba Sisa puede quedarse ahí y afectarnos, ¿no? ujú, Sí, sí, justamente esto, todos arrancamos así con un punch, con una energía, y uno dice, wow, y ahora ya sé, y ya entiendo, y nos subimos nosotros a la misma vara, y al mismo tiempo cuando subimos la vara nos frustramos, Ujú. y se nos torna eso que es algo lindo, positivo, que nos carga de energía, al mismo tiempo nos frustra y nos olvidamos que a veces en el error, en el aprendizaje, ¿sí? Hay un poco de frustración, pero tenemos que seguir insistiendo, porque si nosotros cuando éramos bebés y estábamos aprendiendo a caminar, el primer día que nos paramos, nos caímos sobre los pañales, no hubiéramos tenido la insistencia de seguir, ¿sí? Nunca Estaríamos hubiéramos gateando. terminado. Entonces, iríamos gateando, ¿sí? Sin hablar,
sin nada, sin comunicarnos. Entonces, entender que esto es también un aprendizaje, este cambio de vida, esta decisión implica un aprendizaje y un caminar despacio, ¿sí? No Exacto. hemos visto ningún niño que dio el primer paso y se subió a la bicicleta o salió en patines, ¿sí? Ujú, Entonces, entender esta lógica también nos va a tranquilizar ujú, eh, a comprender que en el Islam es un aprendizaje. Es decir, ujú, ir incorporando de a poco, en esta gradualidad que tiene el Islam, ¿sí? Nunca, a ver, desde el origen, nunca fue algo que se manejó con impulso, sin medir las consecuencias. Y esto es justamente la posibilidad. Si nos equivocamos, ¿sí? Yo me acuerdo un día, estaba en la mezquita y yo siempre tenía mucho miedo de rezar mal, ¿sí? Al día de hoy todavía me sigue pasando. Y un día, me acuerdo que estaba ahí y estaba el chef, estábamos rezando y de repente, nada, se olvidó una parte de una raca y al final hace, ¿sí? El suyud nuevamente. Y había cometido un error. Y ese día, me acuerdo, ahí en la mezquita estábamos todos sentados y el chef nos explica el error que había cometido. Yo me quedé, yo dije, si es un chef que estudió en las mejores universidades y se equivoca, ¿qué me queda para mí? ¿Sí? Y ahí me relajé porque dije, todos nos podemos equivocar. Se equivoca el chef, me puedo equivocar yo, se puede equivocar un hermano. El tema no es equivocarse, sino es insistir y seguir aprendiendo. ujú. ¿Sí? Ir buscando camino al aprendizaje. Sí, exacto. Porque una persona, que es lo que comentábamos, una persona perfecta nunca se va a dar cuenta de lo que hace mal, ¿no? Nunca va a tener Ujú. este aprendizaje. Al final, hacer estos errores hacen que la próxima vez estés más pendiente, lo perfecciones, pero en cambio, si te mantienes de manera lineal, eso ya no se llama aprendizaje, ¿no? Ujú. Exacto. Ahí Ujú, está la llave de la incorporación del conocimiento. Cuando nos equivocamos es cuando lo podemos reafirmar. Sí, esto es como importante. ¿Sí? ujú. Además que también hay que entender que te tienes también durante este proceso conocerte, porque tienes un nuevo yo, ¿no? O sea, Ujú. eres como, no otra persona, pero tienes como lo que decíamos, otra identidad, ¿no? Y tienes también que Sí. hacer un poco de una mirada hacia adentro, ¿no? Respetarte, darte tu propio tiempo, ¿no? Porque al final estás también un poco en el medio, ¿no? Intentar encajar dentro de la comunidad musulmana y dentro de la comunidad a la que pertenecías hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Ujú. entre la ansiedad que hablábamos, el querer hacerlo todo, estás como un poco, te autoexiges, ¿no? Demasiado. Sí. Sí, como que no es natural, ¿no? Además, no No. es orgánico, ¿no? Y Ujú, el concepto de gradualidad que a mí me sirvió mucho también en los inicios, porque tenía mucha exigencia, mucha ansiedad y todo eso. Eso fue como lo que comenté antes, ¿no? Que el propio Islam fue gradual, ¿no? El propio Corán dice, hemos creado todo etapa por etapa, o sea, las cosas tienen sus etapas, sus procesos, sus estadios, sus avances. Y a mí me acuerdo que me había impresionado mucho, por ejemplo, la gradualidad, cómo se había prohibido el alcohol, ¿vale? En el Islam. Cuando entendí eso, dije, claro, si le hubieran dicho a las personas el alcohol está prohibido, nadie hubiera aceptado el Islam o nadie hubiera dejado de tomar alcohol. Pero el alcohol se prohibió en diferentes etapas. Por ejemplo, en la primera etapa se dijo, el alcohol tiene prejuicios y algunos beneficios. En la segunda etapa se dijo, está prohibido rezar estando ebrio. En la tercera etapa se dijo, está prohibido totalmente el consumo de bebidas alcohólicas. Si hubiéramos dicho al principio, si se hubiera dicho al principio lo último, nadie lo hubiera aceptado. Pero sin embargo se fue diciendo a medida que se iba incorporando cosas, ¿vale? Entonces, eso mismo que el propio Corán, que el propio Islam, que la propia Sunna va enseñándonos, es un ejemplo de que nosotros no podemos ser más que eso, ¿no? Si el propio Islam nos muestra que eso tiene que hacer así, ¿vale? Por eso me parece súper importante
que los nuevos musulmanes tengan como su propio plan, ¿no? Gradual, ¿vale? Y va incorporando poco a poco sus nuevos hábitos, su nueva identidad, sus nuevas costumbres, muy de a poco, ¿vale? Porque, como decíamos antes, lo mejor es una acción que es de a poquito, pero que se va consolidando, que no un día una gran acción, que también lo hemos visto muchas veces, a veces hermanas que, por ejemplo, no están preparadas para, por ejemplo, usar el pañuelo o usar el niqab y de repente pues hacen todo en un día y a los 3, 4 días las ves que volvieron totalmente para atrás, ¿vale? O sea, diferente a lo que estaban antes, ¿no? Entonces eso, el concepto de gradualidad, siempre hay como que tenerlo, ¿no? Así como gradualidad y moderación, ¿no? Eh, Y, entonces, ujú, y justamente esto es lo que plantea el Islam, ¿sí? Desde el Islam lo que se busca es esta moderación, esta, este paso a paso, ¿sí? E ir conociéndote también en esta nueva identidad, en esta nueva perspectiva. Que esto no implica que dejamos de ser lo que éramos, ¿sí? Si nosotros dejáramos de ser todo lo que éramos antes, habría un inconveniente. ¿Por qué? Porque Alá nos eligió por eso, por lo que éramos en ese momento y el potencial que teníamos, ujú, ¿sí? Y entonces, en ese potencial, ¿sí? Es donde nosotros podemos, es como decir, esta semilla, ¿sí? No podemos predecir la cantidad de frutos que va a dar, ujú, ¿sí? Si tengo una semilla de, no sé, de manzana o de naranja o lo que sea, yo no sé cuántas naranjas va a dar esa semilla. Simplemente sé que puede salir un árbol que potencialmente este, puede salir alguna fruta. Pero la sabiduría de Allah Subhanahu wa Ta'ala está en justamente mostrarnos que de una sola semilla puede salir infinita cantidad de fruta, ¿sí? Entonces, ujú. nosotros en ese momento, en el momento que hacemos la shahada, somos como esa semilla que simplemente está a futuro. Somos esa promesa a futuro en la cual confía Allah, por eso nos da la posibilidad de la shahada, Mm. ¿sí? Y ahí es donde tenemos que respetar los tiempos, esto que decía Asisa, los tiempos del orgánico, de, como decía la hermana Ilham, el tiempo de maduración, ¿sí? Mm. Del proceso. Claro, es muy Ujú. importante dentro de este proceso marcarse objetivos realistas a nuestra persona, al contexto donde nos encontramos, ¿no? Que sean a corto plazo, que nos motiven a seguir, ¿no? En vez de buscar objetivos o sea, muy grandes, ¿no? Muchos a la vez, no. Es mejor ir pues con esto gradual, ¿no? Ahora aprendo una sura, con esta y empiezo a rezar, cuando me encuentre preparado aprendo más, pero respetando este ritmo, ¿no? Con objetivos pequeños que nos satisfagan, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora bien, disculpen, le interrumpo. Una pregunta. Queda claro, han hablado de una identidad, de una nueva, la construcción de una nueva identidad, han hablado de llevar todos los cambios antes y después de la yajada, hacerlo paulatinamente, que de hecho el Islam nos enseña así. Han hablado de que no va a ser todo perfecto y de hecho va a haber ejemplos y que lo vamos a ver en los propios musulmanes. Y todo esto, en el caso de que uno no lo reconozca en sí, quiere decir, me paso por alto la idea de la construcción de identidad, me paso por alto de que lo tengo que hacer despacio. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué problemas me traería esto aparejado al haber aceptado el Islam? ¿Con qué me voy a presentar? ¿Con qué me voy a, no sé cómo, qué me va a pasar, digamos, si aún no descubro todo esto? Tal vez, no sé, no tengo la respuesta, ¿eh? O sea, pienso que tal vez te pueda llevar más tiempo, tal vez te des la cabeza contra la pared alguna que otra vez, tal vez tengas más ansiedad o te frustres, pero esas Mm. cosas también son relativamente normales, porque nosotros estamos hablando desde el lugar que estamos hablando, porque lo pasamos, ¿no? Y obviamente yo no hablaba con esta calma al principio.
o con esta comprensión. Eso fue porque fue fruto de pasar, de sufrir, de encontrarme con situaciones negativas, de replantearme. A veces, pues, claro, obviamente cada persona tiene diferentes capacidades y habilidades, ¿no? Ujú, Obvio. Hay claro. personas que de repente tienen como, no sé, o más resiliencia o son más sociables y piden ayuda, piden apoyo en otras personas. Ujú. Estoy hablando porque hablar sobre algo hipotético es difícil, ¿no? O sea, es mejor siempre hablar como un caso puntual, pero pienso que no sé ustedes A qué ver, yo quieran lo decir. veo más como, es como si yo te digo, construye una casa ahora, ¿no? Y tú que lo quieras hacer con las herramientas que tienes disponibles en ese momento, ¿no? Quizás te sale bien, sí, pero también quizás se te cae, ¿no? Y a partir de ahí ves dónde están los fallos que has hecho y los vas mejorando. Claro, Entonces, sería esta, ¿no? La comparación un poco. Y lo que decía la hermana Sisa, quizás te das cabezazos y aprendes, o ya, quizás te sale bien. Mm. Sí, es que aparte también hay algo que se pone en juego con esto, que es en la medida en que uno empieza a dar a conocer, bueno, hola, ¿qué tal? Soy nuevo musulmán, ¿sí? Dentro de la comunidad está esta cuestión de el abrazo, ¿sí? El contener. Pero cuando uno sale a la sociedad, al mismo grupo donde uno estaba inserto, a la misma familia, al mismo lugar, en ese momento lo que te van a preguntar va a ser, ¿sí? ¿Cómo es ser musulmán? ¿Qué es ser musulmán? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Y si uno, como decía la hermana Ilham, si uno no construyó, ¿sí? Los muros más o menos firmes, se cae, ¿sí? Y esto que Ujú, dice la hermana Sisa, depende también de cada uno cómo llegue a ese punto, ¿sí? ¿Qué tanto pudo estar apuntalado para llegar a ese punto? Tuvo preguntas, tiene a dónde preguntar, que esto es muy importante, ¿sí? Por eso está muy buena esta propuesta de tener un espacio para hablar de esto, porque a- todos sentimos que yo soy el peor musulmán, ¿sí? Tengo todos los defectos juntos, todos los problemas, ¿sí? Parece que nunca llego a la expectativa del musulmán, ¿sí? Entonces, el compartir las experiencias también ayuda a que a uno entender que a todos nos costó llegar a ese punto, ujú, ¿sí? Entonces, esto que planteaba Sisa, bueno, hay quien tiene más resiliencia, quien tiene más capacidad de tomar lo negativo y convertirlo en positivo, ¿sí? Y hay quienes se frustran y sienten que nunca van a llegar. Entonces ahí te das la cabeza contra la pared y dices, ¿será que esto no es lo mío? ¿Será que no tengo que ser musulmán? ¿Será? Y estas preguntas vuelven. Entonces ahí es donde está el punto, ¿sí? Quizás en la medida en que uno lo pueda abrir, compartir con los hermanos, con las hermanas, con quien tenga cerca o generar ese vínculo, se hace un poquito más liviano, ¿sí? sí. Es, es y como, también, sí, sí, no, que también porque el hecho de que hagamos la yahada no es que mutamos de la noche a la mañana, o sea, nosotros venimos con nuestras taras, con nuestros problemas, con nuestra historia, nuestros traumas, nuestras bendiciones, todo, y claro, esas cosas van a salir, ¿no? Entonces, si yo tengo pensamientos negativos sobre, no, yo no me lo merezco, esto no es para mí, o esto no me sirve, o no sé, un montón de cosas, eso en realidad es reflejo de mí, ¿no? No es que no es por el Islam o no es porque estoy dando este paso, eso son cosas que están aflorando. Está en cada uno poder aprovecharlo y verlo, ¿no? Y hay personas que no, que lo sienten más como un renacimiento y entienden esta cosa de que cuando haces la yahada es como que empiezas de cero, todos los pecados se te perdonan y toda esa vida nueva que inicia, ¿no? Como si fueras un bebé. Hay personas que pueden asumir eso y aceptarlo y hacer lo propio y de ahí empezar como una nueva vida, ¿no? ¿Se entiende? O sea, no una cosa fantasiosa, sino como recreándose y transformando todas esas cosas de repente negativas que traemos de antes, que no es todo malo, obviamente, ¿vale? Pero sí que traemos cosas que de repente no están tan buenas, ¿no? Y entonces a veces cuesta un poco esa cosa de entrar a lo limpio, ¿no? O sea, porque el Islam es todo limpio, todo puro, todo, digamos, el mensaje, ¿no? Y el concepto. No estoy hablando que las personas. Una cosa es el mensaje, otra cosa son las personas.
pero a veces podemos aceptar eso, esa cosa, esa bendición, ¿no? De realmente, yo, por ejemplo, he escuchado muchas veces pacientes que es como, yo he hecho esta cosa mal bueno, vale, pero ¿te has arrepentido? Sí, vale, te has arrepentido. Allah Subhanahu wa Ta'ala perdona a los que se arrepienten y Él es misericordioso y Él ama a los que siempre vuelven a Él. Pero la persona, no puedo porque yo hice un error, yo cometí un pecado y tal. Es la persona la que no acepta o que no se puede entregar, ¿vale? ¿Se entiende lo que quiero decir? El Islam en sí te habilita a todo eso, pero a veces nosotros traemos nuestro bagaje y eso es como nuestras mochilas, ¿no? Y de repente es lo que hace más difícil. Por eso es tan importante el apoyo y los buenos vínculos, ¿vale? O sea, las buenas relaciones, personas que te acercan a Allah Subhanahu wa Ta'ala, estar en espacios que te hacen recordar de Allah y que te conecta con toda esa cosa nueva que muchas veces necesitamos ese empuje, ¿no? Ujú. Sí, Mm, sí, y en esto, así ya, una pregunta. ¿Cómo, Ilham, cómo sí, encararlo con las familias? ¿Sí? Con claro, el estaba grupo, pensando eso. justamente, ¿cómo trasladamos todo esto? Porque es nuestro cambio de vida, nuestra elección, pero tenemos que Ujú, compartirlo con gente que quizás con otras personas que no lo son, ¿sí? Claro. ujú, Hay que entender en este aspecto la familia que al igual que nosotros hacemos un cambio, ellos también lo viven, ¿no? Este cambio, eres la misma persona, pero quieren también a veces entender, ¿no? Es muy importante en este punto comunicar todo, el por qué, dónde nos sentimos cómodos, ¿no? Los cambios de hábitos que tenemos, ¿no? Como la alimentación que decimos. Por ejemplo, el hecho de no comer cerdo, ¿no? Tú no puedes ir a la familia y decir, yo no como cerdo, no lo queráis entender, ¿no? Es como explicar el porqué para que ellos, hacerlos un poco partícipes de nuestro cambio, que vayan entendiendo los pasos que hacemos, ¿no? En vez de apartarlos, ¿no? Siempre que la familia sea receptiva, ¿no? Que nos deje también explicar. Mm, ujú. de- Sí, Salam aleikum, soy Leticia. En mi caso, como líder de la familia, junto con mi esposo, me costó explicarles y que ellos me lleguen a entender del todo. Entonces digo, bueno, el tiempo y haciendo y rezando y aprendiendo, ellos primero, porque tengo hijos mayores y hijas menores y nietos. Con mi rutina aprendieron que, bueno, primero era algo raro, un poco que se burlaban, después lo fueron aceptando, después fueron respetando y después te preguntan, mamá, ¿estás por rezar? Y yo le digo, bueno, sí, estoy por rezar. Ah, bueno, después te hablo. Entonces, así se va dando. A esto transcurre el tiempo. Tengo suerte que hay personas que me brindan un lugar para aprender, otras personas que nos conectamos y a ustedes, por ejemplo, que nos ayudan a conectar y a poder ver distintos casos, distintas familias, cómo se conectan. Eh, y eso está para mí muy bueno. ujú, ujú. Muchas gracias por tu comentario. Sí, claro, pues cada familia obviamente es un mundo, ¿no? Ahí hay familias que son más fáciles de lidiar y hay otras que no. Entonces es eso, es lo que han dicho los compañeros. Y yo en la línea de lo que decía antes también, de que el proceso, si bien obviamente ellos también sufren un proceso a veces o viven un cambio nuestro, porque es como que sí, claro, cambiamos bastante en algunas cosas, pero el cambio más grande es nuestro. Recordar eso, que el cambio es nuestro y que muchas veces los demás tienen curiosidad, pero a veces no tienen curiosidad. También está el otro caso, ¿no? O sea, las personas que no tienen curiosidad, que no te preguntan nada, que no les interesa nada, que más bien no quieren saber nada, ¿vale? Porque mejor no, porque así no se tienen que cuestionar mucho sus propias vidas
Y bueno, a veces también para nosotros es un duelo, ¿no? Y un poco difícil esto de entender que, bueno, no me entienden como me gustaría o no me apoyan como me gustaría, ¿no? Porque no vamos a romantizar también de que, sí, a todas las familias cuando nos convertimos al Islam, todas nos reciben de brazos abiertos, ¿vale? Ujú. Pero eso no significa que tenemos que ir, como yo digo, islamizando a todo el mundo, porque claro, con esa euforia que tenemos queremos convertir a todo el mundo al Islam, porque obviamente que para nosotros es lo máximo, entonces obviamente queremos compartir con la gente lo que para nosotros es tan bueno, ¿no? Pero a mí me pasaba eso y luego me daba cuenta, bueno, nadie te preguntó, nadie te pidió opinión, a nadie le interesa, y cuando empecé a entender eso, dije, bueno, pues ¿sabes qué tengo que hacer? Ser un ejemplo, digamos, ejemplo y ser como yo quiero, esa es mi dawa, ¿no? Digamos, la dawa más pasiva, ¿no? De que con el modelo, con lo que puedo dentro de mi humildad y dentro de lo que poco que puedo saber va a aportar, pero ya dejarme de estar con los libros a todo el mundo, les llevaba libros para todos lados, que folleto, que no sé qué, parecía, no sé. Entonces, claro, después dije, pero ¿qué haces, no? O sea, pero, ¿por qué? Fue una cosa natural, también era bonito, o sea, había gente que sí que era receptiva, pero se entiende el punto, ¿no? Es como que a veces algunos padres están disgustados o a veces más que nada nos tenemos que esforzar en mostrarles que seguimos siendo esos hijos, ¿no? Aunque hubo un cambio, pero seguimos siendo los hijos, seguimos siendo, y nos hace mejor persona. Eso es una de las cosas que por lo menos a mí también me ayudó mucho en vez de, a mí por ejemplo la visión de mis padres me cambió mucho, aunque no son musulmanes, porque en el Islam los padres tienen un rango alto, ¿vale? Entonces entendí que pues tenía que entender más, que contestar menos, que ser más amable y pues dejar también la libertad de ellos, ¿no? De que no les interesara. Y bueno, realmente hacer de nuestro DIN como más un ejemplo y seguir mostrando que somos las mismas personas, que no les hemos abandonado, que no nos hemos transformado en alguien malo, porque a veces también está lo de, bueno, en Sudamérica no hay mucha mala fama del Islam, en comparación con Europa me refiero, que es una de las cosas que es un privilegio para Sudamérica, porque no se ha importado mucho ¿cómo se llama? La discriminación y el racismo. O sea, más que nada sí que lo hay en medios de comunicación, pero es como que se importan las noticias, pero no hay noticias creadas en Sudamérica en contra del Islam, sino que se importan o de Francia o de, ¿sabes? O sea, de otros países. Entonces, no es que tenemos esa cosa tan fuerte, pero sí que a veces hay familias que tenían otra religión o tienen otra religión y hay como un choque, ¿no? Y lo sienten como una traición, como que ahora la persona se aleja, como que ya no es mi hijo, no es mi hija. Y bueno, pues esas son cosas que, Sí. que no tenemos que fanatizarnos, ¿no? Digamos, puedes hacer muchas cosas sin tener que expresar todo. Déjate algo para después, o sea, puedes ir diciendo de a poco, ¿no? ¿Vale? Sí. Sí, es que justamente esto, a ver, la familia en un punto lo termina viviendo como una traición, un cambio, ¿sí? Y esto tiene que ver desde lo cultural también, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cómo descubrí el Islam? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo comparto? ¿Qué hago con mi vida como musulmán? Y ahí es donde uno dice, bueno, hay gente que, a ver, se gana y se pierde, como en todo, a lo largo de toda la vida no es que estamos permanentemente ganando, sino es el resultado, la vida es el resultado de pérdidas y ganancias que nos dejan un resultado, a veces positivo, a veces negativo. Y sentarnos a ver eso nos va a permitir ir por un poco más. Pero con la familia, con los amigos, con el entorno, a veces uno cuando lo presenta, lo único que queda pensando es, perdí a tal, o se distanció, o no me habla. Entonces empiezo como a retraerme y a aislarme. Y esto, en términos de identidad, es importante tenerlo en cuenta, porque si no, nosotros creemos de que, bueno, está bien, es todo lindo, pero al mismo tiempo esto que decías, Cecilia, de romantizarlo, al punto tal de que todo el mundo me va a aceptar. No, hay gente que va a aceptarlo, hay gente que no, hay gente que lo va a cuestionar, ¿sí? Y en esta función islamizada
¿sí? Que vamos por todos lados como permanentemente en posición de dawa, ¿sí? Que está bárbaro, pero al mismo tiempo tenemos que empezarnos a consolidar nosotros, porque si del otro lado nos cuestionan y nosotros sentimos que los defraudamos, es Ujú, difícil entablar un diálogo ahí. exacto. Mm. Ujú, Sí, como buscar los puntos de encuentro, decíamos hoy, más que los puntos de diferencia, ¿no? sí, Ujú, Con la familia, sí. Que a veces somos nosotros los que también nos aislamos. ujú. Sí, sí, claro, por sí, sí. miedo, ¿no? Miedo a ser criticados o juzgados, ¿no? A veces como que prefieres crearte tu propio espacio, Sí, estar a la defensiva. Ujú. claro, como un escudo, ¿no? Una protección. Sí. Sí, sí. La manera como de autopreservarse, pero implica un distanciamiento. Ya es Ujú, un tema de marcar una barrera con el otro, como desde el diferente, ¿no? Desde otra posición. ujú, Es bastante, sí. Y que es nuestra identidad, ¿sí? No es la identidad de la familia, no es la identidad de la cultura, de cómo nos manejamos. No, es mi identidad como musulmán, ¿sí? Y en esto, a ustedes, ¿sí? Les pregunto, el hijab, ¿sí? Que es un Ujú. punto de quiebre ahí, sí, ¿sí? ujú, Como mujeres. Eh, Porque hay muchas opiniones encontradas con respecto al tema del hijab. mm, Sabemos que se usa, pero es parte de la construcción también que uno tiene que ir haciendo y de este proceso, ¿sí? claro. Hay que entender que es un proceso, ¿no? Que será diferente a cada persona, ¿no? Habrá personas que empezarán antes, otras después, pero es importante respetarse, ¿no? No querer hacer lo que decíamos antes, rápido, sin haberlo interiorizado, porque es más fácil luego que te lo quites, ¿no? A la mínima crítica que escuches, ¿no? Al no tener forjada esta identidad, que la asumas mucho más profundamente que, ¿no? En cambio, si tienes tu propia identidad, tu autoestima bien forjada, ¿no? Que digas, pues ahora me siento preparada, ¿no? Para ponerme el hijab. Yo creo que ahí costaría mucho que te derrumben. Sí, en mi caso, por ejemplo, que no soy muy radical en general, soy radical cuando lo tengo muy claro a lo que voy, ¿vale? O sea, pero pasa un buen tiempo hasta que llego a ese punto. Entonces, en mi caso, siguiendo este concepto de gradualidad, yo sufría mucho porque quería usar el hijab y no me animaba, me daba vergüenza, tenía miedo y trabajaba en un lugar y todos psicólogos y bueno, todas las caras que ponía la gente y tal, y pues muchas cosas. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho fue ese concepto de gradualidad, ¿vale? Entonces, unido a también el punto este de escondernos, ¿no? Que a veces también nos escondemos para protegernos, que también a veces está bien, o sea, no es una cosa negativa el esconderse, a veces el escondernos nos ayuda a protegernos, ¿vale? O sea, porque también tenemos que saber dónde mostrarnos y dónde no, porque eso es parte de de poder saber trazar límites y protegernos. Entonces, por ejemplo, yo lo que empecé haciendo fue, em, primero tuve mucha conciencia, me sentía súper mal como ser humano por no usar el hijab, no era como, ay, soy la peor, no sirvo para nada, soy la peor musulmana, no sé qué, y todo eso, porque después de que acepté el Islam, sabiendo que todavía no iba a ser el hijab, que pasé ese proceso, ¿no? Que no era perfecta, ¿vale? O sea, no era perfecta, y dije, bueno, pues asumo igual el Islam y ya, inshallah, con el tiempo usaré el hijab. Lo que empecé haciendo fue, bueno, lo voy a empezar a usar de a poco, ¿vale? No de la noche a la mañana porque no me sentía pronta, pero necesitaba salir de la zona de confort y ver, a ver cómo me siento hoy si salgo con el hijab. No era como esas pruebas que me hacía. Pero primero empecé usándolo en casa, en las horas de rezar, y me lo dejaba muchas horas en el día como para sentir esa cosa de a ver cómo es vestirse así, cómo es estar cubierta, cómo es esa sensación, ¿no? De repente de sentir que ahora tengo la ropa de este estilo y el panuelo así, tal y cual. Y entonces era como gradual, ¿no? Entonces decía, bueno, lo voy a usar
el viernes cuando voy a la mezquita. Entonces, tipo Mujer Maravilla, ¿no? En la calle, iba para acá, para allá, me lo sacaba, si veía a tal persona me lo ponía, si veía a otra persona me ponía otra ropa, se veía a otra persona me sacaba y me ponía otra, porque según a quién veía, no me sentía, ay, con este no puedo decirle, ay, no, si esta me ve va a decir, ay, que no sé qué. No, era una cosa muy, ahora lo cuento riéndome, pero era una tortura, o sea, como lo Claro. vivía como una cosa de personalidad múltiple, o sea, total. Muy gracioso. Entonces, pero a la misma vez era orgánico para mí, eso, ¿vale? Porque lo iba usando, es decir, vale, me lo sacaba cuando salía a la mezquita. El otro viernes, ahora me lo pongo desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo a casa otra vez. Claro. Entonces, y voy en el autobús, y voy a ver cómo me siento, y voy haciendo, vale, prueba superada. A los 2 días, y ahora voy al supermercado. Y tal. O sea, entonces iba haciendo como esas pruebas, Ujú. que es como cuando el que trabaja una fobia, ¿no? O sea, no es la teoría, no es que en tu casa tal, no, tienes que ir y salir de la zona de confort y lo pruebas, pero eso es mi proceso, y así pasé años, ¿eh? O sea, no fueron 2 días, no fueron meses, fueron años. Ujú. Y no tengo vergüenza de decirlo porque es la verdad, o sea, y es lo natural, y eso es real, ¿no? Como yo lo viví. Y entonces así poco a poco fui apropiándome de eso, y ya cada vez las miradas me importan menos, ya cada vez lo que diga la gente te empieza a hacer gracia, ¿no? Porque hasta le empiezas a dar como la vuelta, ¿no? Y digo, decía en eso, ¿no? Y lo de esconder, por ejemplo, mi primer Ramadán fue a escondidas también. Yo en esa época vivía con mi madre, y entonces, no, mamá, no tengo ganas, me duele la panza, no quiero comer y no sé qué. Y para mí estuvo bien eso, porque yo no me sentía fuerte de hablar, pero a la misma vez fui viviendo eso, ¿no? O sea, a lo que quiero ir, no hay recetas, ¿no? O sea, el proceso es como bien personal de cada uno. Sí que nos sirve mucho escuchar a las demás personas cómo lo han vivido para inspirarnos, pero siempre el proceso es personal, ¿vale?